Divisor de tensión. Un divisor de tensión es un circuito que divide la tensión de entrada en el circuito en otras diferentes y más pequeñas de salida. Esto quiere decir que sirve para obtener una tensión más pequeña partiendo de una tensión mayor. Ahora vamos con el circuito. El circuito es relativamente sencillo, ya que consta de dos o más elementos pasivos conectados en serie a una fuente de tensión. Recordando, en un circuito serie, la tensión de la fuente es igual a la suma de las tensiones que pasan por cada elemento pasivo. Entonces, la tensión encontrada en cada elemento pasivo se puede obtener de la siguiente manera. La tensión del elemento que queremos calcular es igual a la tensión de la fuente que multiplica a la impedancia de ese elemento que queremos calcular sobre la suma de las impedancias de todos los elementos pasivos conectados a la fuente de tensión. Utilizando este método, es posible determinar las tensiones de diferentes elementos pasivos sin necesidad de calcular previamente la corriente específica que se transporta a través de ellos, lo que se convierte en un método útil para el posterior análisis de circuitos eléctricos. Divisor de corriente. Un divisor de corriente es un circuito que transforma una corriente de entrada en otras dos corrientes diferentes más pequeñas. A una de estas corrientes se le suele llamar de salida. Eso quiere decir que convierte una corriente en otra más pequeña. Ahora vamos con el circuito. El circuito es relativamente sencillo, ya que consta de dos elementos pasivos conectados en paralelo a una fuente de corriente. Recordando, en un circuito paralelo, la tensión que pasa sobre el elemento Z1 va a ser igual a la tensión que pasa sobre el elemento Z2, y a su vez, esas van a ser igual a la tensión de la fuente. Analizando el circuito, la corriente total, al llegar al nodo de la rama en paralelo, esta se divide en dos partes. Una corriente que va a circular sobre el elemento Z1 y otra corriente que va a circular sobre el elemento Z2. Entonces, la suma de estas dos corrientes va a ser igual a la corriente total. Bien, con dos cargas, la corriente Z1 va a ser igual a la corriente que pasa sobre el elemento Z2, solo si las impedancias de ambos son iguales. Pero si los valores de Z1 y Z2 son diferentes, entonces se calcula de la siguiente manera. La corriente que pasa sobre el elemento Z1 va a ser igual a la corriente total que multiplica a la impedancia contraria sobre la suma de las dos impedancias. El circuito estudiado es el siguiente. Consta de una resistencia de 330 ohms, una bobina de 100 milihenrios y un capacitor de 5 microfaradios. Las reactancias de estos elementos están indicadas aquí. Cabe resaltar que tomamos en cuenta también la resistencia interna de la bobina. Posteriormente sumaremos todos estos valores para obtener la impedancia total del circuito. Considerando el valor de tensión máxima, aplicamos las herramientas correspondientes para obtener las tensiones de cada elemento como se indica. A la magnitud de cada fasor de tensión la dividimos entre la raíz de 2 para obtener el valor eficaz de cada elemento. Este valor después será comparado con el obtenido de forma práctica. Determinamos el ángulo de desfase entre la tensión de alimentación y la tensión de cada elemento al hacer la diferencia de los argumentos de los fasores para cada caso. Una vez obtenidos los valores de tensión para cada elemento de forma analítica, procedemos al armado del circuito y a verificar si estos corresponden con los valores que se obtienen al realizar las mediciones con la ayuda de un voltmetro. Realizamos las mediciones de la tensión eficaz para cada elemento. Para obtener la sinusoide de tensión de cada elemento y poder compararla con la tensión de alimentación, conectamos la sonda del osciloscopio a las terminales del elemento a analizar, cuidando siempre que tanto la fuente como el elemento en cuestión compartan el mismo alambre neutro. Esta es la comparación de la sinusoide de tensión del resistor con respecto a la fuente. En la pantalla del osciloscopio podemos observar la sinusoide de tensión del inductor
y la sinusoide de tensión de la fuente. De igual forma, en la siguiente imagen observamos la comparación entre la sinusoide de la fuente con la sinusoide del capacitor. Usando las siguientes tablas podemos comparar los valores obtenidos de forma experimental y los valores obtenidos de forma analítica. Tanto para el caso de las tensiones en los elementos como para los ángulos de desfasamiento, es de destacar que los valores no difieren demasiado entre sí. Conclusión. Para esta práctica se conectó un circuito RLC de manera que sus componentes quedaran de manera serie. Esto quiere decir uno consecutivo con otro. Se comprobó su estado y sus ondas sinusoidales, así como su desfase entre ellas, mediante el uso del osciloscopio, y se comprobó el divisor de tensión de manera analítica y de manera experimental.